Muy buenas tardes, queridos amigos. Dios les bendiga. Tengan un hermoso y bendecido sábado. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Mi nombre es Joaquín Cardona, desde la Iglesia Bethesda en Guadalajara, Jalisco. Vamos a estudiar un tema muy importante que se titula El tercer Elías. Así que ahí en pantalla está también el contacto de un servidor donde se estarán compartiendo los enlaces de esta transmisión y ahí va a quedar en el canal Verdades TV en YouTube. Vamos a orar para pedir que Dios dirija nuestro pensamiento y corazón al estudiar su palabra en este momento. Oramos. Padre eterno y todopoderoso Dios, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te alabamos por tu misericordia hacia nosotros, porque nos das vida, salud y la oportunidad de estudiar tu palabra, la oportunidad de entender mejor tu mensaje, tu voluntad para nosotros. Háblanos, Señor, en esta hora. Danos el Espíritu Santo, oh Padre, que nuestra mente y corazón en este momento estén conectados con Cristo, en el cielo, solo contigo, Señor. Echa fuera todo espíritu malo en este momento de nuestra vida, de nuestro hogar, a cada persona que mirará o escuchará esta transmisión. Danos tu paz y que podamos entender, amar y obedecer tu mensaje en este momento. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El tema se titula El tercer Elías. ¿Qué ven ahí en la presentación, en esa ilustración? ¿Qué está ocurriendo? Me gustó bastante esta ilustración porque refleja lo que ocurría en el tiempo de Elías. Ahí pueden ver un altar, un ídolo y varias personas adorando, pero una familia está no con el espíritu de adoración. Está como recogiéndose, llevando a su niño y un poco cabizbajo, lamentando que eso esté pasando, ¿verdad? Bueno, este tema también se puede titular El espíritu de Elías. No hay en la Biblia ninguna parte que diga el tercer Elías. Pero vamos a ver que hay tres momentos en los cuales, así como actuó con Elías en el tiempo de acá de la idolatría a Baal, hay otros dos momentos en la historia que Dios específicamente va a enviar su Espíritu Santo para hacer la misma reforma, para hablar las mismas verdades y para tener personas distintas a la mayoría. Recapitulando un poco, el pueblo de Israel en Egipto eran esclavos, acostumbrados a hacer lo que les obligaban a hacer, no eran libres. Y el pueblo de Israel estuvo así, ¿recuerdan cuánto tiempo? Fueron 400 años, exacto. 400, un poco más con el tiempo que estuvo en tiempo de José, pero esclavos fueron 400 años. Pero Dios los liberó milagrosamente. Esta ilustración me gustó también bastante. Imagínense qué maravilla habrá sido ver para ellos todas las noches la columna de fuego. Yo me emociono de pensar, imagínense una nube de fuego. Y era Cristo quien iba allí. ¿Sí? Era Cristo que los conducía. Así que los israelitas fueron liberados y tuvieron poca fe en ciertas circunstancias. Cuando Dios los liberó se sentían bien. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron una prueba de fe. Y en esa prueba se menciona que solo dos, Josué y Caleb, tuvieron fe. Todos los demás quisieron apedrear a los dos que decían, vamos, Dios está con nosotros, vamos a vencer. Y si no hubiera sido que Dios interviene, matan a Josué y a Caleb a pedradas, imagínense. Así que ese era el pueblo de Dios. Había gente que estaba allí, pero por miedo, no por amor a Dios. Así que quiero que entiendas algo. No es lo mismo estar en la iglesia
porque amas a Dios que porque es costumbre de la familia o porque es la iglesia más bonita que te gustó en la zona donde vives. No, no es lo mismo. El genuino amor a Dios se distingue por una fe, una creencia plena en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y esto es lo que distinguió a la multitud mixta de los demás. La historia bíblica nos muestra cómo hubo milagro tras milagro. Cuando pasaron el río Jordán, como esta ilustración se presenta, los israelitas veían cómo Dios detenía el agua. Pero a pesar de eso, muchos actuaban como si no fuera cierto lo que Dios les invitaba a obedecer. En pocas palabras, desde el tiempo de Israel hasta nuestro tiempo, el problema sigue siendo el mismo en la iglesia o en el pueblo de Dios. Falta de fe. Falta de fe, de creer en Dios, de confiar en sus promesas y de caminar donde Él dice, camina por aquí. Dice Jueces 21:25, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Esta es la peor condición que puede ocurrir en un ser humano, que haga lo que piensa según él, que está bien. Eso es lo peor. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que tú eres tu propio Dios. Y eso es lo que sacó a Satanás del cielo. Eso es lo que va a eliminar a muchos del reino de los cielos. Hacen a un lado al Creador. Hacen a un lado el gobierno del soberano en el universo, nuestro amante Padre Celestial. Y esta era la condición en el tiempo de los jueces. Ahora, voy a leer una cita que se encuentra en Jueces capítulo 2, versículo 10. Si usted tiene su Biblia ahí, úsela. Vamos a ver algunas citas bíblicas importantes para ver por qué el libro de Jueces termina con esto. Cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Imagínense. ¿Por qué ocurrió esta condición? Jueces capítulo 2, versículo 10, dice ¿por qué ocurrió esto? Hablando de la generación de Josué, de los ancianos que fueron dirigiendo a Josué, junto con Josué el pueblo de Israel, que eran temerosos de Dios, que seguían las indicaciones que Dios había dado a Moisés, toda esa generación, dice, fue también reunida a sus padres, es decir, fallecieron, ya habían descansado ellos. Y dice después, el versículo 10 de Jueces 2, después se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Ahora, vamos a ver aquí la importancia de la palabra entonces, porque después de esto el versículo 11 inicia diciendo, entonces, ¿qué significa entonces? Como se había levantado una generación que no conocía al Señor, entonces significa que va a haber una acción conforme a ese registro. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Así que la consecuencia de andar en la adoración a los Baales, lo malo, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, es de que venga una generación que no conoce a Dios. La pregunta es, ¿por qué se levantó esta generación? ¿No había dicho Dios en Deuteronomio 6, del 6 al 9, y estas palabras las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino? Las tendrás escritas en los postes de tu casa, en las puertas, todo. Así que, ¿quién fue el culpable de la apostasía de Israel? ¿Los profetas? Fueron los padres. Y específicamente, ¿cuáles fueron los pecados que llevaron a esta apostasía? Vamos a ver algunas, pero ahorita voy a mencionar dos. Indulgencia y el segundo es indiferencia. Voy a explicar estas dos palabras. Indulgencia. Yo veo que mi niño acostumbra a jugar con un cuchillo y picarle ahí al sofá. Y le dijo, mi niño, no juegues con eso.
Él no me hace caso y sigue. Lo segundo, si yo soy indiferente, es, bueno, no me hace caso, que se corte o que pase algo. Eso es indulgencia en primer lugar, es dejar que el niño haga lo que se le antoje sin yo mostrarle mi autoridad y guía para que haga lo correcto. Dios va a pedir cuentas a todo papá y mamá que es indulgente. Eso pasó con Elí. Aquí vamos a ver la siguiente cita. Indiferencia es, si quiere hacer lo malo, pues allá él. Si es mi hijo, yo debo cuidar de inculcarle exactamente el camino que Dios nos ha indicado. Porque a mí me va a pedir cuentas Dios. Así que indulgencia e indiferencia fueron los pecados de Elí con sus hijos y también de Aarón. Primera de Samuel 3:13 dice, yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no les ha reprochado. Así que mira, indulgencia es que yo sé que mi hijo está pecando o mi hija y yo no le reprocho, yo no lo castigo por eso, yo hago como que no pasa nada. Eso ocurrió en el tiempo de los jueces y por eso esa generación se fue tras los Baales, porque no conocía a Dios. Y la razón por la que no hay fe ahorita, hay fe en Dios, en sus palabras, sus promesas y obedecer exactamente lo que nos ha dicho en la iglesia adventista, la razón es de que no se conoce a Dios. Puedes escuchar la palabra de Dios, puedes ir a la iglesia, puedes vestir bien, no hablar malas palabras, comer bien, pero si no conoces personalmente a Cristo y lo amas, vas a hacer lo que te parece correcto, así como esta generación. Así que este era el problema. Vamos a ver algunas preguntas y responderlas con este tema. ¿Por qué llamó Dios a Elías? Vamos a ver primero Elías en Primera de Reyes 17, su obra. ¿Por qué Dios lo llamó? Número 2, ¿cuál era la condición del pueblo de Dios? Y número 3, ¿quién será el Elías en nuestro tiempo? En este tiempo. ¿Sí? Vamos a ver estas tres preguntas, vamos a responderlas con el mensaje y las citas que vamos a explicar. Primera de Reyes capítulo 16, los últimos versículos dice, voy a decirles exactamente cuáles son para que vayan siguiendo allí. El versículo 29 en adelante dice, Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él. Como si le fuera cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Hasta le edificaron un templo a Baal, un dios pagano, pero estamos hablando del pueblo de Israel, sí, de Samaria era parte del pueblo de Israel. Ahora vamos a profundizar más. ¿Quién era Jezabel? Que es un símbolo de apostasía en la Biblia. Su padre Ed-Baal era sumo sacerdote de Baal, Profetas y Reyes, página 84. Josefo lo llama el sacerdote de Astarte. El origen sacerdotal de Jezabel podría explicar la dedicación fanática de la reina al difundir la falsa religión en Israel. Ahora nota, era malo que un rey en Israel tomara por esposa a alguien que no es del pueblo de Dios. Era malo eso. Pero imagínate tomar por esposa a una hija de un sumo sacerdote de la adoración falsa. Era peor todavía, ¿verdad? Y Baal significa Señor, se refiere al gran dios de la tormenta y a los muchos dioses locales de la fertilidad que eran adorados. Así que dice otra cita. Voy a mencionar esto porque es muy significativo. Primera de Reyes 21:25. Mira lo que dice allí. Y esta es una advertencia
para todos los jóvenes o señoritas que aún no se han casado, que están en edad de emparentar con alguien, tener novio, novia, o aún los casados. Quiero que entiendas esto. Primera de Reyes 21:25. En verdad ninguno fue como Acab, que se vendiera a obrar lo malo a los ojos del Señor. Y luego dice, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. ¿Por qué Acab fue muy malo? ¿Él tenía intención de hacer tanto daño en el pueblo de Israel? Fíjate que tiene gran poder la influencia del cónyuge. Así que ten cuidado a quién vas a elegir para casarte, incluso para ser novio o novia. ¿Sabes cuál es otro de los problemas del pueblo de Dios? En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Es la paciencia que ya no hay casi en muchas iglesias, en muchas familias. Se quiere todo rápido. A mí me gusta esa, dijo Sansón. Dámela. Siempre es lo que yo quiero, cuando yo quiero y como quiero. Esto le ha costado muchos problemas a las familias creyentes. En el tiempo de Israel lo vemos. Pero quiero decirte algo, si tú no quieres errar en este punto, tú dedícate a obedecer a Dios, sé fiel a Dios. Y dile, Señor, a mí me gustaría amar y ser amado. O amada, si eres mujer. Pero yo no conozco el corazón, tú sí lo conoces. Cuando tú me digas, ¿es él o es ella? Solo allí voy a dar el paso para una relación formal de amistad especial o noviazgo y luego matrimonio. Querido amigo, amiga, si tú esperas el momento de Dios y la persona que Dios te dé, créelo, vas a ser feliz con esa unión matrimonial. Si no, vas a acarrearte muchos problemas. Te lo dice alguien que esperó en Dios y en realidad yo me casé a los 34 años. Alguien dirá, hasta ese tiempo. José se casó a los 30 años. Isaac a los 40 años. Científicamente está comprobado que el cerebro humano termina de desarrollarse más o menos a los 25 o 26 años. ¿Qué significa? Que hasta esa edad tú puedes pensar y razonar todos los problemas o analizar lo necesario para tomar una sabia decisión o más sabia decisión. Bueno, eso es una información muy importante. Sigue diciendo, Acab también hizo un árbol ritual de acera. Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que habían reinado antes de él, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó. A costa de Abiram, su primogénito, puso los cimientos, tal como dijo Josué, hijo de Nun. Primera de Reyes 16, 30 al 34. Así que la pregunta, ¿cómo era la condición en el tiempo en que Elías entra en escena? Idolatría, apostasía nacional. Y no desde abajo, eran los mismos reyes. Así que los verdaderos adoradores a Dios eran los problemáticos, eran los extraños en el tiempo de Israel, tristemente. Así era la situación cuando Elías entra en escena. Al respecto dice Profetas y Reyes, capítulo 9 me parece, dice, bueno, el capítulo se llama Elías Tisbita, entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. Remarqué esta parte, ¿sabes por qué? Porque la mayor
parte de los personajes bíblicos que Dios usó tenían estas cualidades. Alejado de toda ciudad de renombre. Ahorita el mensaje de Dios es lejos de las ciudades. Ve a predicar, pero vive en el campo, en la naturaleza, en el ambiente de Dios, no en el ambiente del hombre. Y número 2, sin ocupar un puesto elevado en la vida. Dios muchas veces habló a través de siervos, de personas que para el mundo no eran nadie, pero eran llenos del Espíritu Santo. Sigue diciendo, la palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Profetas y Reyes, página 87. Ahora mira, Elías se puso contra el pecado, no contra las personas. El problema es que en algunos casos, cuando alguien entiende la verdad, puede ser guiada no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del mal, para reprender el pecado, pero en una forma de atacar y denigrar a la persona. Hay que evitar eso. Cuando es el Espíritu Santo, la persona tiene el conflicto con el pecado, con la apostasía, no con las personas. Porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el problema es que algunos están poseídos por demonios. Pueden estar en el cielo, pero se necesita que sus ojos se abran y decidan por Cristo. Así que Elías reprendía el pecado, pero al mismo tiempo las personas que anhelaban ser libres del pecado encontraban esperanza y consuelo en el mismo mensaje. Qué importante es esto. ¿Y cómo era Elías? No vestía como la mayoría, ¿verdad? Su vestimenta era diferente. ¿Su alimentación era igual o también era diferente? También era diferente su alimentación. Su estilo de vida, tenía tiempo para comunión con Dios. No se mezclaba y participaba de las fiestas y costumbres de su tiempo que eran mayormente para adorar a Baal. En otras palabras, Elías reprendía el pecado con su sola presencia. Es lo que ocurrió con Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y él, solamente su presencia causaba enojo en los que andaban en malos pasos. Y levantó odio de ellos hacia Cristo por solamente su presencia, que era una presencia que inspiraba amor, santidad, pureza. Ahora, voy a explicar qué significa la palabra hereje, porque Elías fue un hereje en su tiempo. Es la palabra griega airetikos y significa elegir, optar por tener una opinión distintiva o tener libre elección, es decir, el que es libre de elegir. Y más específicamente, es una persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. ¿Cuáles eran los dogmas en el tiempo de Elías? Adorar a Baal. Y el problema es que estaba en contra de Dios eso. Así que Elías fue un hereje en su tiempo. Hereje para los que estaban en la adoración falsa. Persona que disiente o se aparta de la doctrina o normas de una institución, una organización, una academia, etc. Así que nota, no es problema si eres hereje para los que tienen una falsa de adoración a los ídolos. Qué bueno ser herejes para ellos. El problema es que seamos herejes ante los ojos de Dios. Nosotros debemos tener una libre decisión, pero para obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno, yo soy hereje para los que andan en rebeldía a la palabra de Dios. Y toda la vida quiero ser hereje para ellos. Eso no es problema. Pero no hereje para la sana doctrina que Dios nos ha dado. ¿Está bien? Así que nota,
Primera de Reyes 17:1, otra vez la palabra entonces. ¿Por qué entonces? ¿Cómo era la condición del pueblo de Israel? Idolatría. Y no solo eso. El rey y la reina tenían ídolos por todos lados y animaban al pueblo a adorar a Baal. Pero más adelante Dios le dice a Elías, hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Ahora, ¿por qué dice aquí entonces? ¿Sabes por qué? Porque aunque había idolatría a Baal y había algunos que no adoraban a Baal, nadie hacía algo para impedir la idolatría. Y Elías se indignaba que creciera la ola de mal en el pueblo de Dios. Esto es lo que describe el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, que dice, Dios le dice a un varón vestido de lino, le dijo, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Ese es el sentir de Elías. Ese es el espíritu de Elías. Gime y clama, le duele que el pueblo de Dios esté yendo por la apostasía, pero está en el pueblo de Dios y pide a Dios para que eso se termine, la apostasía. ¿Sí? Entonces Elías el Tisbita, dice Primera de Reyes 17:1, que era uno de los merodores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. ¿Y qué ocurrió? No llovió, ni tampoco hubo rocío, como se ve ahí en la ilustración. Hubo sequía, y cuando hay sequía no hay pasto y no pueden comer los animales. ¿Y qué pasa? ¿Mueren? Imagínense cómo se vio todo desértico. No sé si ustedes conocen el desierto de Atacama o el desierto del Sahara por la televisión. Yo conozco el desierto que está justo que es una parte, la parte sur de Perú, y luego hay otra parte, precisamente entrando a Chile. Yo nunca había estado en un lugar tan desolado. Ni una planta y ni un cactus. Si tú vas aquí al norte de México, por ahí por Sonora, ves algún arbustito de espinas, aunque sea, o cactus, algo. Allá no hay nada. Ni agua, y kilómetros y nada de nada, pura arena. Pues imagínate estas personas, 3 años y medio sin llover. Los animales morían y ya la gente estaba muriendo. Pero dice el libro de Profetas y Reyes que en lugar de arrepentirse a Dios, ¿sabes qué pasó? Jezabel empezó a culpar a Elías por eso. Y el pueblo se unió a Jezabel para tener ese sentir de que Elías era el culpable. En lugar de que entendieran que Dios les estaba diciendo, yo soy el que manda la lluvia, vuélvanse a mí. Lamentablemente. Así que dice el registro que esos 3 años y medio no llovió nada. Y Dios le dice a Elías, ve, preséntate acá. Y sucedió, Primera de Reyes 18, 17 y 18, que cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Y él respondió, yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos de Jehová y al haber seguido a los Baales. ¿A quién se estaba culpando de la sequía? ¿A Elías? ¿Y qué dijo Elías? La verdad. Ahora, quiero decirte algo. Hay un programa que se conoce como la Agenda 2030. Empezó en 2020, pero en realidad los planes están desde el 2015. Y en esa agenda, todos los países que firmaron eso deben seguir 17 ODS, que significa Objetivos de Desarrollo Sostenible. Punto por punto tienen que obedecerlo. Y te voy a explicar algo. Algunos de esos objetivos no es que sean todos malos. El problema es que no buscan obedecer a Dios. No buscan arrepentirse de pecados, ni tampoco buscan, en realidad, dejar de contaminar totalmente el planeta. Estos ODS
lo que se está promoviendo es para tener un control mundial. Distribución de comida, de dinero, permiso para viaje, todo. Forma de sanar. Y cuando esto esté total en el mundo, escucha bien, solo los adventistas del séptimo día y otros que vean que esos planes no son conforme a la palabra de Dios, por ejemplo, igualdad de género, permiso para que hombre y hombre se case o mujer con mujer, eso va contra lo que dice Dios. Si ellos no obedecen, escucha bien, van a empezar a caer juicios de Dios por esos pecados, no porque ellos no obedezcan. Pero así como Elías, van a empezar a decir, mira, estos no se unen a nosotros, por culpa de ellos es que están viniendo estos problemas. Por culpa de ellos es que hay incendios, por culpa de ellos es que no llueve. Y va a empezar persecución. A Elías lo tenían como el disidente o el hereje. A Elías lo tenían como el culpable de los pecados que el mismo pueblo de Israel estaba haciendo. La historia se repite. Primera de Reyes 18:21 dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Ahora miren lo que dice al respecto esta cita inspirada. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 310. A plena luz del sol, rodeado de miles, hombres de guerra, profetas de Baal y el monarca de Israel, está este hombre indefenso, Elías, aparentemente solo, aunque en realidad no lo está. Nadie en esa vasta asamblea se atrevió a expresar una palabra en favor de Dios y revelar su lealtad a Jehová. ¿No que había 7,000 que no doblaron su rodilla a Baal? Claro, y allí estaban esos 7,000. ¿Y por qué nadie dijo, nosotros estamos por Dios? Por temor al que dirán, por temor al ridículo, porque sabían que estaban correctos, pero no estaban dispuestos a arriesgar su reputación, aún su vida, por la causa de Dios. Solo Elías habló en favor de Dios. Y mira lo que dice Dios al respecto. Esta ceguera y apostasía no los habían rodeado repentinamente. Habían descendido gradualmente sobre ellos al no prestar atención al mensaje de reprensión y advertencia que el Señor les había enviado a causa de su orgullo y sus pecados. Y ahora, en esta terrible crisis, en la presencia de los sacerdotes idólatras y el rey apóstata, permanecían neutrales. ¿Qué es neutral? Aquí lo explica, mira. Y aquí explica qué es lo que piensa Dios de alguien neutral. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual el pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad ante Dios. Es decir, los neutrales, Dios los considera un grave delito, así como el peor tipo de hostilidad ante Dios lo estaba llevando Jezabel, que culpaba a Elías de eso y mandó matar a los profetas de Dios. ¿Te das cuenta? Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 311. Pregunta, ¿Dios quiere neutrales en su iglesia o quiere personas totalmente del lado de Dios como Elías? Dios quiere Elías. Dios nos ama a todos, pero ¿de qué le sirve a Dios una persona neutral? Que por la conveniencia no dice nada. Que un día está con un grupo y otro día con otro, pero calladito. Eso no le sirve a Dios. Primera de Reyes 18, 36 al 39 dice: Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme. Ahora mira, ¿por qué oraba Elías? Para que no me maten, para que yo tenga que comer también y llueva otra vez. Elías no oraba por él. Y quiero que entiendas que si una persona llega a tener el espíritu, este es el espíritu de Elías, Dios va a obrar por él o por ella milagrosamente. Y es lo que Dios desea. Fíjate bien lo que dice. Respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito de Elías? ¿Qué era lo que él quería? La honra y la gloria de Dios. Que el pueblo se volviera de sus malos caminos. Que el pueblo reconociera otra vez al Dios verdadero. Que al pueblo se les quitaran las escamas de los ojos que los tenían ciegos pensando que Baal traía la lluvia. Entonces cayó fuego de Jehová, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y cayó fuego. Dios no le dijo a Elías: yo voy a mandar fuego. Pero ¿sabes por qué oró así Elías? Porque Elías conocía a Dios. Elías tenía una relación personal con el Creador. Elías entendía que Dios había obrado en el tiempo de Moisés y no era difícil obrar para él en este tiempo, solo para que él fuera glorificado. ¿Y sabes algo? Dios quiere obrar igual ahorita, pero se necesitan personas con el espíritu de Elías. Por eso no se van a ver milagros, por eso no se van a ver intervenciones divinas tan claras como en el tiempo de Elías. Dios quiere que haya personas que amen a Dios más que a su propia vida y que busquen el honor y la verdad para santificar al pueblo de Dios y no para ser vistos ellos mismos. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Aquí aplica también para mujeres. Ahora, quiero decirte algo. Estos hombres que tienen estas características, ¿nacen así o se forman así? Esta es una cita hermosa que a muchos nos gusta, pero te voy a explicar por qué existen estos hombres o por qué no existen. Y mujeres, aquí está, es libro La Educación, página 54, es lo que sigue en esta cita. Mira lo que dice. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. No es que Dios favorece a algunos y a otros no. No. Mira bien. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina. ¿Sabes qué significa eso? Temperancia, obediencia estricta a la reforma pro salud y a los mandamientos de Dios. Negarte a tus gustos por honrar y obedecer a Dios. Eso es autodisciplina. Aunque te gusta, pides a Dios ayuda y te niegas eso que te gusta porque sabes que Dios dice, por ahí no, hijo. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. Es decir, es un cambio de pensamientos. Y esto es lo que ocurrió en el tiempo de los discípulos. ¿Por qué los discípulos se durmieron en el Getsemaní si Jesús les había dicho, velad y orad? Y mira, todos dormidos. ¿Cuántas veces los encontró dormidos? 3 veces. ¿Y qué estamos haciendo ahorita como pueblo de Dios? ¿Será que Dios busca a sus adoradores
antes de que salga el sol cada mañana y mira a ver quién está velando y orando, buscando el Espíritu Santo, y encuentra aquí dormidos, acá dormidos, y Él quiere santificar, Dios quiere prepararnos, santificarnos, capacitarnos, pero si no dedicamos tiempo y nos negamos a los gustos propios, vamos a tener el resultado de Pedro. ¿Por qué Pedro negó a su maestro? Porque se durmió en el tiempo de prueba. ¿Y sabes por qué se durmió? Fíjate, Pedro, es más, Judas, ¿sabes por qué entregó a Cristo? Está profetizado, pero el pensamiento de Judas era, si Jesús detuvo las olas del mar y el viento, si Jesús resucitaba a muertos, si Jesús alimentó a miles, se va a zafar de ellos fácil. Judas había visto que Cristo ya se había zafado de los que querían apresarlo antes. Y él dijo, bueno, yo puedo sacar ventaja de eso. Yo voy a ganar 30 monedas de plata y Cristo se va a ir. Tanto Judas como Pedro no escucharon, ni obedecieron, ni creyeron las palabras de Cristo. Cristo había dicho que iba a ser crucificado, morir y resucitar al tercer día. Pero Cristo les advirtió, velad para que no entréis en tentación, orad. ¿Y qué hicieron? No oraron, no velaron. Malaquías 4, 5 y 6 habla de que antes de que venga el día de Jehová, iba a enviar al profeta Elías. Ahora, nota lo siguiente. Lucas 1, 17 habla sobre Juan el Bautista y menciona el ángel hablando a sus padres que iba a él delante de él con el espíritu y poder de Elías. Es decir, Juan el Bautista tenía el espíritu y poder de Elías. Mateo 11, 14 dice Cristo, si lo queréis recibir, hablando de Juan el Bautista, él es el Elías que había de venir. Ahora, Juan no era Elías, traído del cielo, pero vino con el espíritu y poder de Elías, con una tarea similar a la de Elías, la de llamar a los seres humanos al arrepentimiento. ¿Qué empezó a decir Juan el Bautista? Arrepentíos. Ahora, vamos a ver esa palabra más detenidamente. Viene de la palabra griega metanoeo, arrepentíos, y significa literalmente pensar en forma diferente después, cambiar de forma de pensar, cambiar de propósito. La palabra no solo incluye cambio de ideas, sino una nueva dirección de la voluntad, una modificación de propósitos y actitudes. Comentario bíblico adventista. Ahora, vamos a leer en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Aquí está qué es lo que ocurre y por qué ocurre el arrepentimiento. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ezequiel 36, 25 al 27. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos. ¿Cuál era el problema en el tiempo de Elías? Idolatría, Baal y otros dioses. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Esa es la promesa. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice, por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Participar de la naturaleza divina es pedir cada mañana el bautismo del Espíritu Santo y dejarse guiar por el Espíritu Santo para obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes por qué eso no es posible? Porque la persona no siente ni quiere al Espíritu Santo, no tiene necesidad del Espíritu Santo. Esa es la única razón por la cual Dios no puede dar el Espíritu Santo. Ahora, yo te voy a explicar algo. ¿Cómo es la obra del Espíritu Santo? Mira, yo voy caminando y quiero entrar a comprar algo en la tienda
y el Espíritu Santo me impresiona y me dice, Joaquín, eso que vas a comprar no te hace bien para tu salud. Una Coca-Cola, por ejemplo. Ay, pero tengo sed y luego está bien fresca y eso no está bien. Eso hace el Espíritu Santo. Si yo obedezco, el Espíritu Santo me va a enseñar otra verdad y me va a animar a obedecerla, pero no me va a hacer que obedezca. Entiende esto. Dios envía al Espíritu Santo a los que lo piden, pero respeta nuestra voluntad. Quien decide eres tú, soy yo. El Espíritu Santo jamás va a obligar a nadie a obedecer a Dios. Una cita más. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, que lleva a un sincero amor fraternal, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo es que alguien es purificado, santificado? Por la obediencia a la verdad. Cuando tú obedeces una verdad, el Espíritu Santo te lleva a otra y a otra, hasta que, como dice Proverbios, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la voluntad de Dios, querido amigo, para ti y para mí. Mira lo que dice esta cita hablando de nosotros el tiempo actual, los adventistas del séptimo día. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. ¿Quiénes van a dar la última amonestación? Los adventistas del séptimo día. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17. Te pregunto, querido amigo, ¿tú conoces qué significan los mensajes de los tres ángeles? ¿Los has aprendido de memoria? ¿Sabes explicarlos? Mira lo que dice. Esta es la obra para este tiempo. Este es nuestro mensaje y nada debe desviar nuestra atención de ella. Entonces, si yo no conozco ni entiendo esto, ¿cómo voy a hacer la obra que Dios quiere que haga? No se va a poder. Si lo ignoras, no es problema. Dios te dice, aprende y nos muestra la verdad y nos guía a su palabra. Pero si no queremos, Dios no nos va a mostrar el significado de esto. Toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 115. Porque el mensaje del tercer ángel es reformar a la persona para que sea obediente a toda palabra que Dios ha revelado. La primera es la reforma pro salud y obra médico-misionera que Dios nos reveló desde 1863. Esa reforma yo debo aplicarla y vivirla para poder compartirla. La segunda es la reforma en el vestir. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, ahí está un capítulo, la reforma en el vestir. Léalo. Con amor a Dios, piense y mire lo que dice y procure dedicarse por completo a obedecer estas reformas. Número 3, la reforma en la educación. 1872 Dios dio detalles de cómo es el modelo educativo que Él planeó para nosotros, contrario al modelo educativo jesuita que la mayoría en el mundo sigue. Número 4, la reforma en evangelismo. Ahí está el método de Cristo, ahí está cómo debemos alcanzar a las ciudades mediante centros de influencia, puesto de avanzada, viviendo en el campo autosustentable, teniendo sanatorios y centros de influencia cerca de las ciudades. Esa es la forma como Dios quiere que alcancemos a otros. Y número 5, la reforma en el trabajo, en la industria, 1897. Dios no quiere que tú seas esclavo de otros, que alguien dirija cuánto tiempo debes trabajar y cuánto vas a ganar. Dios no quiere que tú trabajes y te esfuerces para ser millonarios a unas personas que tienen fábricas o empresas. Dios quiere que tú vivas autosustentable y toda ganancia posible la dediques a la predicación del evangelio. Siendo la agricultura el principal sostén para tu familia de los alimentos, entre otras cosas. Elena de Juárez ahí está predicando en el sanatorio de Loma Linda. Hace tiempo yo visité esta institución
Y quiero decirte que ese lugar sigue siendo luz. De hecho, hay estudios donde ahí encuentran las personas más longevas, más de 100 años viven ahí, porque siguen estrictamente la dieta vegetariana que Dios indicó, como en el Génesis. Pero quiero decirte que la apostasía también ahí está llegando. Se están promoviendo cosas que Dios prohíbe, como el asunto de la homosexualidad. Están cambiando cosas que no se deben cambiar. Estamos en un tiempo que no solamente una institución, muchas más adventistas están introduciendo libros de texto que llevan misticismo, que llevan ejercicios espirituales fundados en Ignacio de Loyola, el líder de los jesuitas. Y algunos no saben eso. Ignorantes están absorbiendo las trampas del enemigo. Y debe haber Elías que se levanten y digan, eso está mal, no se debe avanzar en eso. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice, he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. ¿Cuál es esa obra? Predicar el mensaje de los 3 ángeles por testimonio a todas las naciones. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 156. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no discierna claramente su significado, su tiempo y lugar. Pero esos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 372. Pero muy pocos, dice aquí, de aquellos que han recibido la luz, están haciendo la obra confiada a sus manos. Hay algunos hombres de fidelidad inquebrantable que no buscan la comodidad, número 1, la conveniencia ni la vida misma, que van penetrando donde quiera vean la oportunidad de presentar la luz de la verdad y vindicar la santa ley de Dios. Todos los que desean entrar en la ciudad de Dios deben poner de manifiesto al Salvador en todo trato que tengan durante esta vida terrenal. Así es como los mensajeros de Cristo serán sus testigos. Deben dar un testimonio claro y decidido contra toda mala costumbre. Ese es el mensaje del tercer ángel. Renunciar a todo pecado. Ser santo aquí en la tierra por la gracia de Cristo. Y enseñar a los pecadores el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A todos los que le reciben, Él les da poder de ser hechos hijos de Dios. La regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Este sendero es estrecho y la puerta por la que se debe pasar angosta. Sin embargo, por este camino debemos conducir a hombres, mujeres y niños, enseñándoles que para salvarse deben poseer un corazón y espíritu nuevos. Los antiguos rasgos de carácter hereditarios deben ser vencidos. Los deseos naturales del alma deben cambiar.
toda malicia, toda mentira, toda calumnia deben eliminarse. Debe vivirse la vida nueva que nos hace parecer a Cristo. Consejos para la Iglesia, página 105. Viendo este mensaje, ¿quieres ser como el que está en la ilustración, querido amigo? Con la Biblia, pero roncando respecto a lo que está aconteciendo en el mundo proféticamente. ¿O quieres ser como el que está creciendo en conocimiento de la palabra de Dios, en obediencia y en compartir a otros las nuevas de salvación? En otras palabras, ¿quieres ser de las personas neutrales? Que van a la iglesia, no hacen nada malo quizá, pero no se oponen a la ola de mal y apostasía que hay. ¿O quieres ser personas con el espíritu y el poder de Elías? Dios está invitando personas para usarlas, así como usó a Elías, pero en este tiempo. ¿Quieres ser una de ellas? Yo sí. Yo he entregado mi vida a Cristo. Yo soy un hereje para los que andan contrario a la palabra de Dios. Y quiero seguir siendo toda mi vida un hereje, pero no un hereje para Dios. No contrario a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos guíe y nos dé ese espíritu a todos los que están viendo este mensaje o escuchando y quieran hacer un pacto con Dios, que Dios los puede usar así como usó con poder a Elías. A ti te puede usar. Entrégate totalmente. Pide el Espíritu Santo cada mañana y haz lo que Dios indica. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por amarnos y darnos este mensaje tan necesario. Estamos viviendo en un mundo que no es muy diferente al de Elías. Hay apostasía, hay idolatría de muchas formas. Y tú necesitas un pueblo que no sea neutral, que se oponga en su testimonio y en viva voz a todo lo que nos aleja de ti, que pueda dar un testimonio decidido en favor de ti, oh Padre eterno, delante de todos, que no tenga miedo de perder reputación, honores, influencia por estar de tu lado totalmente. Danos ese valor, Señor, danos el Espíritu Santo y haznos fieles, obedientes a tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.